Siguiendo con lo mismo, Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10, desde el verso 5 en adelante, desde el verso 5 hasta el verso 33, el Señor, voy a sacar de este texto dos puntos importantes, pero vamos a hablar de todo. Todo es importante, pero quiero destacar dos cositas. Desde el verso 5 en adelante, Jesús, el Señor, eligió a los 12 apóstoles. Anteriormente había escogido a sus 12 apóstoles, a 12 personas. En el verso 1 en adelante dice que Él escogió a 12, los nombró, los escogió. Él tenía hartos discípulos, pero escogió a 12 principales, a 12 incondicionales, a 12 que cumplían quizás no con las características que el mundo ve para ser un líder. Él no buscaba hombres para ser líderes, él buscaba siervos que lo obedecieran. Y escogió a estos 12. Y en el verso 5 en adelante dice la palabra que el Señor los encomienda. Le da una comisión y los manda, los envía. Pero antes de enviarlo, le da instrucciones. Le da instrucciones precisas. El Señor los llama, los escoge y los envía. Y eso es algo que el Señor hace hoy día también. El Señor hoy día escoge. El Señor hoy día llama. Y el Señor quiere enviarnos a todos. Decíamos la semana pasada que hay palabras, hay textos en la Escritura que nosotros decimos, esto es para mí. Bienaventurados, venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Todos escuchamos esa palabra y decimos, esto es para mí. Qué bien, yo me siento bien con esta palabra, me gusta esta palabra. Qué bonita la palabra, me gusta. Pero resulta que hay otra palabra que dice, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Y nosotros ahí decimos, no, pero eso es para los que son llamados al evangelismo, a las misiones. Y la Biblia no dice eso. Dice que a todos los que somos cristianos nos envía a anunciar las buenas nuevas del Señor, a hablar el plan de salvación, a hablar de Jesucristo, a todos. No solamente a los llamados, no solamente a todos. Jesús ya escogió a 12 para enviarlo y los envía. Los envía y les da instrucciones. Y le dice, vayan por camino, dice, por camino de samaritanos no vayan. Acá está, dice, por camino de gentiles no vayas. Y en ciudades de samaritanos no entren. Los gentiles y los samaritanos eran personas que no pertenecían al pueblo judío. El Señor le dice, no vayan a los que no son judíos. Les da, si nosotros vemos acá, les da una indicación concreta. Le dice cosas específicas. Y cuando el Señor llama, nos da órdenes y nos da cosas concretas que hacer. Dice, sino que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Dice, acá el Señor le da instrucciones y le dice, vayan por ciertos lugares, por esto sí, por acá no. Vayan por acá y hagan ciertas cosas. Prediquen, el reino de Dios se ha acercado. Hasta ahí es un llamado general, pero después empieza a decir ciertos detalles el Señor. Y dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Ustedes recibieron este regalo, regálenlo. Hagan lo que yo les enseñé. Los discípulos habían visto a Jesús hacer todas estas cosas. Los discípulos lo habían visto
a sanar enfermos, a limpiar leprosos, lo habían visto. Habían visto con sus ojos hacer muchos milagros a Jesús. Esto no era algo nuevo que ellos estaban conociendo y estaban haciendo algo que nunca habían visto, sino que ellos lo habían visto. Jesús se lo había enseñado, lo habían practicado. Y dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. No cobren, le dice. Esto no es, aquí no se cobra. Esto es gratis, le dice. Lo que ustedes han recibido, lo que yo doy, dice el Padre Celestial, es gratis. Y después sigue diciendo, no os proveáis de oro, no se hagan de oro, no se provean de oro, ni plata, ni cobre. No cobren, ni tampoco se aseguren con dinero en sus bolsillos, porque de repente nosotros queremos hacer, se quiere hacer la obra del Señor, pero uno siempre quiere caminar sobre seguro. Siempre quiere caminar con un as bajo la manga. Ya voy a hacer la obra del Señor, pero para hacer la obra del Señor, primero voy a asegurarme, voy a tratar de tener una platita guardada, por si acaso, o voy a juntar algunas cositas por ahí pero voy a asegurarme, no voy a ir tan desprotegido. Pero el Señor dice, no se provean de oro, ni plata, ni cobre. Dice, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Bordón es un báculo, un palo grande. Porque el obrero es digno de su alimento. No se preocupen de eso, yo los voy a alimentar, le está diciendo el Señor. No se preocupen de eso, yo los mando y yo me voy a encargar de sostenerlo. Yo me voy a encargar de sostenerlo. Y le empieza a decir por dónde vayan. Cuando entren en una ciudad, díganle bienvenido, bendigan esa ciudad donde vayan. Y si los rechazan en la ciudad, váyanse, sacúdanse los pies. Será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. Y llegamos al verso 16. Y por aquí es donde vamos a empezar a preguntarnos cosas profundas en nuestra vida, en la cual digo, todo cambiará. Cuando nos enfrentamos a estas cosas, al Jesús de la palabra de la Biblia, cuando nos enfrentamos al Cristo de la Biblia, nuestra vida tiene que cambiar, no puede seguir igual. Cuando nos enfrentamos a este Jesús que no nos dice asegúrense en este mundo y traten de ir bien armados y bien preparados. Cuando nos enfrentamos a ese Jesús, empezamos a dar cuenta de que la cosa empieza a ponerse peligrosa, difícil. Se dice que Jesús era experto en desalentar a la gente para que viniera a Él. Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Los pájaros tienen nido, las zorras tienen guarida. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Sígueme. ¿Es alentador o desalentador eso? Que te digan eso. Es desalentador. Señor, te seguiré, pero primero voy a ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. ¿Es alentador o desalentador esa palabra? Señor, te seguiré, deja despedirme de mi familia porque la familia es importante. Ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es digno, está apto para el reino de los cielos. Ninguno. ¿Eso no es alentador? ¿O sí? Si te dijeran a ti, ponete en ese caso, si te dijeran, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto primero, voy a asegurarme, voy a ir a mi familia, voy a dejar todo en orden y después te voy a seguir, Señor. Y el Señor dice, no, si tú pones la mano en el arado tienes que seguirnos, si no, no eres apto. O si no, no sirves, no calificas. Pero la familia primero, y la familia,
Sí, la familia es importante, muy importante, pero más importante es el Señor. Tiene que ocupar el primer lugar. Pero aquí le dice, y le dice a los discípulos: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor les está diciendo: van a ir a un lugar peligroso. Es probable que pasen muchas dificultades. Imagínense una ovejita gordita, blanquita, bonita, una ovejita linda, preciosa, en medio de lobos. Traten de usar la imaginación. Una ovejita, corderito, inocente, sale por el campo y hay una manada de lobos hambrientos y la ovejita se empieza a meter entre medio de los lobos. ¿Qué creen ustedes que le puede pasar a esa ovejita? La mata. Por lo menos va a salir arrancando y en cada paso le van a ir sacando un pedacito a mordisco. Y el Señor le dice a los discípulos: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Van a ir a un lugar peligroso. Van a ir a lugares peligrosos. Van a ir a lugares difíciles. Van a ir a lugares adversos. Van a ir a lugares donde no quieren ir. Ahí lo estoy mandando. Y uno dice: sí, pero eran los discípulos. No, a todos. El Señor no hace el mismo llamado. Y le dice el Señor: pues sean prudentes como serpientes. Prudente, la serpiente siempre anda atenta. Sean atentos. Ten ojo al charque, como se dice. Como chileno, el Señor le dice dicho: ten ojo al charque, discípulo. Dice: y sean sencillos como paloma. Sencillos, humildes como una paloma. Y dice, y empieza aquí: guárdense de los hombres, porque los entregarán en los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aun ante gobernadores, reyes, serán llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que habla por vosotros. Entonces, y el Señor le empieza a decir: van a ser perseguidos. La gente no le va a gustar lo que ustedes van a hablar. ¿Y saben lo que pasa? Cada vez que uno habla del Evangelio de Cristo, del Evangelio de esta palabra, y uno la expone tal cual es, la gente no le gusta. Le gusta un Evangelio que sea más favorable para ellos. Un Evangelio que sea más amigable. Un Evangelio que me pueda palmotear la espalda y me diga: no, está todo bien, no te preocupes, sigue tu vida, acomódate, no sé, cría raíces en este mundo y sé feliz, busca la felicidad, que te vaya bien, pero bacán en este mundo. Y uno quiere escuchar eso es bonito. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de un Jesús que dice: sígueme, renuncia, el que no muere no puede llevar fruto. Tienes que morir a tus deseos, tienes que morir a tus sueños, incluso morir a los sueños. El Señor habla de que tenemos que negarnos, de que tenemos que morir, de que para seguirlo a Él tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo. Todo, o sea, no un poquito. Tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo. Entonces uno dice: pero no, es que ese no es el Jesús universal que hemos escuchado. Porque el Jesús universal dice, o el Jesús de la religión universal dice: no, que no te preocupes, si seguir a Jesús es tenerlo en tu corazón, pobrecito, Jesús que está colgado en una cruz, pobrecito, y hay que mirarlo, sentir compasión y invitarlos al corazón, que no es bíblico. La Biblia no dice que hay que invitar a Jesús en el corazón. La Biblia dice que nosotros tenemos que rendir nuestro corazón a Él, que rendirnos nosotros a Él.
Pero como que nosotros, a ver, ya lo voy a dejar entrar a mi corazón. Y la Biblia lo que muestra, la palabra del Señor, lo que Jesús hizo con sus discípulos, enseñarles, a decirles, yo soy el camino, ustedes tienen que andar como yo, tienen que hacer mi voluntad. Ese es el llamado. Eso es lo que Jesús dice. Y le dice el Señor a los discípulos que van a pasar muchas cosas adversas, que la gente lo va a perseguir, que la gente los va a criticar, que la gente los va incluso a querer matar. Uno dice, pero hoy día no es así. Vamos a ver si no. Y sigue hablando y empieza a hablar de la familia, porque habla de, van a venir muchas personas. Dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Le empieza a decir el Señor, ¿saben qué? Aún en su familia hay gente que por ser radicales por mí, por ser incondicionales por mí, por obedecer todo lo que yo digo y lo que yo mando, a ustedes lo van a aborrecer. Van a tener mucha, ¿cómo se llama? Disensión, pero van a tener mucho conflicto, muchos problemas, van a tener graves situaciones en su hogar. Van a estar, los problemas no son porque, los problemas de un cristiano no son porque uno es... Hay gente, hay cristianos que dicen, no, en mi casa me llevan toda la contra. Pero a veces lo importante es que te lleven la contra porque uno vive de acuerdo a Jesús, a lo que Jesús dijo. Que a veces uno se llega a preguntar si uno está mal con lo que uno está creyendo. Pero cuando uno empieza a mirar la palabra y trata con todo el corazón de hacer el esfuerzo de cumplir lo que la palabra dice, uno no es el que está mal. Ahora, claro, si uno habla de Jesús pero miente, habla de Jesús pero es súper irresponsable, habla del Señor pero es terrible, un demonio como vecino, o sea, no. Claro que ahí está mal, porque la palabra dice que tenemos que andar como Él anduvo, tenemos que ser como Él es, tenemos que imitar su vida. Y resulta que dice, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, váyanse a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia lo llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Al Señor lo llamaron Belcebú, príncipe de los demonios. Así lo llamaban los fariseos. A Jesús lo llamaban así, Belcebú. Belcebú se llama. Le decían que por Belcebú hacía los milagros que hacía. Y los judíos, los fariseos eran estudiosos de la ley. Eran la autoridad religiosa de la época. Y ellos lo llamaban Belcebú. Si al Señor lo llamaron Belcebú, el Señor dijo, no se preocupen, a ustedes los van a llamar peores. Los van a tratar de algo peor. Y fue así con los discípulos. Fue así con los apóstoles. A los apóstoles los trataron de lo peor, los mataron de lo peor, hicieron lo peor con ellos. Y aquí el Señor, después de dar todas estas instrucciones, después de decir todo lo que les va a pasar, después de decir
hagan esto, pero les va a pasar esto otro. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Dice, y aquí viene una palabra que era lo que quería llegar. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. O sea, tenemos que predicar, no podemos ocultar la palabra del Señor. A eso se refiere todo este pequeño texto que se usa mal. Dice, así que no los temáis. A las personas que quieren acallarte, que quieren tratarte de lo peor, no les teman. Porque no hay nada encubierto que no haya que ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Hay que mostrar el Evangelio, hay que hablar de Cristo, hay que hablar del Señor. Lo que los digo en las tinieblas, díganlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Y aquí dice el verso 28. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Saben, hermano? Yo cuando leo esto y cuando uno estudia profundamente, se mete, el Señor le está diciendo aquí a los discípulos, ¿saben qué? No se preocupen si los matan. ¿Cómo? No importa si los matan, no se preocupen. Porque si los matan, matan su cuerpo nomás. No se preocupen. Estén dispuestos a morir. O sea, pueden morir y vayan y estén dispuestos a morir. Como lo que pasa en los países musulmanes, en Sudán, por ejemplo, donde los cristianos los matan. Hay muchos cristianos que han entrado a la ventana 1040, que se le llama, que está en el mapa, que es un lugar donde los musulmanes son muy cerrados y no permiten el cristianismo, expulsan a los cristianos y hay muchos cristianos que se han infiltrado a esos países a predicar el Evangelio y se han desaparecido, nunca más se han sabido de ellos. Entran a esos países y no se sabe de ellos. Y no estoy hablando de hace 100 años atrás, estoy hablando de hace unas semanas atrás, un mes atrás, hoy día mismo, están muchos entrando y hay muchos cristianos que por predicar a Cristo, por hablar del Señor, por convertirse al Señor, en países musulmanes les cortan la lengua. Les cortan la lengua literalmente. Hoy día, en julio del 2013, eso les ocurre. Y muchos cristianos están dispuestos a ir a esos lugares, a predicar el Evangelio, a hablar del Señor, aún sabiendo que pueden recibir ese tipo de calamidad en su vida. Igual van. Porque el Señor dijo acá, no se preocupen por los que pueden hacer daño en el cuerpo. No se preocupen. Preocúpense por los que pueden dañar su alma y llevarlo al infierno. Eso sí que es peligroso. ¿Y qué podría dañar nuestra alma y llevarnos al infierno, hermano? Es amar a este mundo. Amar a este mundo y echar raíces en esta sociedad, en este mundo que está en tiniebla, eso nos podría matar el alma, nos podría llevar incluso al infierno. Cuando amamos más este mundo que al Señor, cuando amamos más la comodidad que al Señor, cuando amamos más las cosas triviales que al Señor, cuando amamos más nuestros proyectos que el Señor, cuando amamos más nuestros sueños que el Señor, cuando amamos más nuestro proyecto de vida que al Señor, eso nos puede pasar la cuenta. Y el Señor nos dice que tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque sigue diciendo el Señor aquí y dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae en la tierra sin vuestro Padre. Ustedes saben que, le está diciendo el Señor, los pajarillos se venden por unas monedas chiquititas, no son insignificantes, no valen nada, pero aún, ni uno de ellos se muere, ni uno de ellos sin que vuestro Padre lo sepa. No valen ustedes mucho más que 2 pajarillos. Valemos mucho más. El Señor está preocupado de nosotros, el Señor nos ama, el Señor nos cuida, nos protege y dice, y nos envía como ovejas en medio de lobos, pero nos dice, así que no temáis, más valéis vosotros
que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y aquí se pone bueno, porque el Señor dice que aquel que lo confiesa delante de los hombres y esté dispuesto aún a morir por causa del Señor, aún ser enviado, si el Señor te llama y tú estás dispuesto a dejarlo todo por causa del Señor, si el Señor te llama y estás dispuesto a sacrificar tus sueños por causa del Señor, si estás dispuesto a sacrificar tu comodidad, tu proyecto de vida por causa del Señor, si estás dispuesto a eso, si estás dispuesto a irte a los países musulmanes a predicar, ya poniéndonos, si estás dispuesto a irte a África a predicar, donde se pueden comer los caníbales. Hay muchos cristianos que se lo han comido los caníbales. Estábamos leyendo hoy día en un libro donde hubo un predicador que fue por las islas de Australia, una isla, y se los comieron los caníbales. Y 20 años después que se habían comido los caníbales a 4 misioneros, otro misionero dijo, voy a ir allá. Y le decían, pero ¿cómo estás loco? Le decían, ¿cómo se te ocurre? No me acuerdo el nombre, después se los voy a dar, pero ¿cómo se te ocurre? Le decía. Y un viejito, un anciano le decía, él era escocés y tenía mucho dinero, había invertido mucho dinero en viajes misioneros y vendió todo lo que tenía para irse de misionero. Y este hombre le dijo, pero ¿cómo se te ocurre que te vas a ir a un lugar? Te van a comer los caníbales, te van a comer los caníbales, le decía. Y él le dijo, mire, pastor, le dijo, dentro de muy poco tiempo es muy probable que usted, porque tenía muy ancianito, es muy probable que usted muera y sea devorado por los gusanos. Y yo puedo ir a los caníbales y yo prefiero gastar mi vida por Cristo, aunque eso signifique ser devorado por caníbales o por gusanos, me da lo mismo, pero gastar mi vida por Cristo. Así que no se preocupe. Y él dijo, ante esta conversación no tengo nada más que decir. Hermano, a veces le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a la incomodidad, le tenemos miedo a la inseguridad, le tenemos miedo a la falta de seguridad, le tenemos miedo. Y porque le tenemos miedo, no hacemos lo que el Señor nos manda. Porque tenemos miedo y porque esto puede ser peligroso y porque se puede haber afectado mi seguridad, no hacemos lo que el Señor pide y demanda. Jesús es el Rey, amo y Señor. Cuando Jesús empezó a predicar, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor habló de un reino, y un reino es un rey que gobierna y manda y cubre a un montón de súbditos. Y los cubre y los protege y trata de extender un reino para proteger a más personas y para poder ser más grande ese reino. Y Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, cuando habló del reino, estaba hablando que Él era el rey y Él quería gobernar, y quería gobernar en los corazones y quería gobernar en la vida de las personas. Jesús no habló de un reino como algo etéreo, como algo bonito, como algo fantasioso. Jesús habló del reino verdadero, del reino de los cielos, del reino que va a conquistar los corazones. Y el reino de Jesús es el reino más grande, más importante, no tiene ninguna comparación con ningún reino terrenal. Y nosotros hemos sido llamados por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, a predicar, a mostrar a Dios, a mostrar al Señor. Hay una parábola que yo quiero leer antes de terminar, que está en Mateo 13. Mateo 13 del 44 al 46 dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso
Por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Saben, hermano? El reino de los cielos es como esto, es como un campo donde hay una piedra preciosa, donde hay un tesoro escondido. Jesús es el tesoro escondido. Jesús es la perla de gran precio. Jesús es lo más valioso. Y uno debiera despojarse de todo lo que tiene, aún de los sueños que tiene. Debiera despojarse de sus propios sueños, de sus propios anhelos, de su seguridad, de su comodidad. Deberíamos nosotros despojarnos, renunciar a todo por tener este tesoro, por tener esta perla preciosa. El reino de los cielos es semejante a esto. El Señor quiere ser el número uno, el principal, el mayor en nuestro corazón, que nosotros estemos dispuestos a dejarlo todo, estemos dispuestos a sacrificar nuestra vida por Él. Eso es lo que habla la Biblia. La Biblia no habla, no son bonitas historias, no, es un llamado a personas a conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y a empezar a tener una vida comprometida. Y esa vida comprometida te va a afectar tu seguridad, va a afectar tu comodidad, va a afectar tus deseos. Ese llamado que Jesús hace nos afecta. ¿Y qué van a decir? Van a decir de ti que estás loco, que eres un fanático, pero es Jesús el que te llama, es Jesús el que nos llama. Con Rob, en un tiempo más le vamos a contar cosas que hemos decidido, a las cuales hemos decidido renunciar por hacer la obra de Dios. Hacer la obra de Dios no es estar cómodamente sentado domingo tras domingo, sábado tras sábado, cantando, participando en un lugar sin hacer nada. Eso es lo que se hace comúnmente. El cristiano que ha sido llamado por el Señor, o tú eres llamado por Jesús, o simplemente no has sido llamado por el Señor. Si el Señor te ha llamado no para estar callado, no para mostrar tus virtudes. El Señor no nos llama para mostrar nuestras virtudes, para mostrar nuestras cualidades. El Señor no nos llama para mostrarnos nosotros como buenas personas. El Señor nos llama para que nosotros podamos mostrar la gloria de Dios, para poder sanar a los enfermos, para poder alcanzar a los perdidos, para poder alcanzar a los que están enfermos, para poder dar vista a los ciegos, para poder orar por los que están desesperados y perdidos y abandonados. El Señor nos llamó para que nosotros mostremos su gloria, para que mostremos quién es Dios, para que mostremos a Dios. Y para eso tenemos que conocerlo y tenemos que esforzar nuestras vidas y entrar al camino angosto y conocerlo. Y conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Conocer a un Dios grande y poderoso. Dice la palabra que los cielos de los cielos no contienen la grandeza de Dios. O sea, Dios no cabe en el universo. Dios no cabe en el universo, lo dice la palabra. Dios está sobre el universo. Dios es más grande que el universo. Dios es más grande que nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos nosotros no podemos llegar a entender las maravillas de Dios. Por eso cuando lo conocemos, cuando Dios toca nuestra vida, se rompe toda nuestra vida, se rompe. Nuestra vida se rompen los límites y comprendemos que no hay límites, que con el Señor no hay límites, que el Señor nos puede llevar a cosas mayores. Y cuando Dios toca nuestra vida, nosotros nos damos cuenta, hermano, que este mundo no es nada. Y que no debemos hacer tesoro aquí en la tierra, sino que debemos hacer tesoro en el cielo. Que tenemos una patria que es mucho más grande que la patria celestial.
que tenemos un lugar mucho más grande que el lugar donde habita Dios. Y cuando entendemos eso, sabemos que somos peregrinos en este mundo y que tenemos un solo camino, y hacer la voluntad del Señor. Y hacer la voluntad del Señor no es solamente portarme bien, ser buena persona, un buen ciudadano, portarme bien, ser agradable, simpático y correcto. No, es hacer la obra de Dios. Hacer la obra de Dios, y ponga atención, hacer la obra de Dios es mostrar a Dios, es mostrar la gloria de Dios, cómo Dios cambia, cómo Dios transforma, cómo Dios da vida, cómo Dios es fiel, cómo Dios es amor, cómo Dios tiene vida para darnos. Y si usted no tiene el hambre, no tiene hambre por mostrar a ese Dios, ¿sabe lo que pasa? Es porque no conoce a Dios. Si yo no lo hago, es porque no lo conozco. Si yo no tengo el hambre y la pasión y el deseo de mostrar a un Dios grande, poderoso, a un Dios maravilloso, a un Dios inmensamente poderoso, si yo no tengo el hambre de darlo a conocer, es porque no lo conozco. Si no me desespero, es porque no lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Conocerlo. Desesperarme por conocerlo. Yo quiero conocerte, Dios. Si tú eres tan grande como para hacer todo lo que esta Biblia dice, entonces yo quiero conocerte. Yo cuando conocí a Jesús, eso le dije. Tenía 20 años. Y le dije, Señor, Dios, yo no creo en ti. No creo que tú existas. Estaba hablando con Dios, más encima. Le decía, yo no creo que tú existas, Dios. Pero si existes, quiero conocerte. Demuéstrame que tú existes. Y el Señor me mostró que Él era real. Por eso seguí al Señor. Porque tuve evidencia en mi vida que Dios era real, que el Señor era verdad. Y por eso lo sigo. Sé que Él es verdad, sé que Él es real. Y necesito conocerlo más. Necesito conocerlo más porque es algo que he conversado últimamente con Rose. Debemos conocerlo al extremo. Debemos conocer a Dios al extremo que debemos estar dispuestos a dejarlo todo por Él. A dejarlo todo por el Señor. Debemos estar dispuestos en nuestra vida, dispuestos a renunciar a uno de nuestros sueños por Él. Porque si Él es tan grande y lo pide todo, yo debo seguirlo. Si es tan grande y lo pide todo y no estoy dispuesto a todo, entonces debo conocerlo. Debo conocerlo. Este llamado es radical, no es a medias tintas, no es por si acaso. Es un llamado radical. El problema de hoy, del cristianismo de hoy día, es porque se hacen llamados así ambiguos. Acércate al Señor, como en una de esas te va bien. No, si tú te acercas al Señor, el Señor te va a bendecir. El Señor se va a mostrar a ti y el Señor te va a enseñar cosas grandes y poderosas. Y te podrá ir mal en muchas cosas. Pero el Dios al que servimos, el Dios al que está con nosotros, ese Dios no falla. Ese Dios no es un Dios que se olvida. Dios cumple sus promesas. ¿Acaso no valemos más que un par de pajarillos? Valemos mucho más que eso. Mucho más. Y el Señor estará preocupado. Pero el Señor nos llama. El Señor te llama y te dice, sígueme. ¿Qué es lo que vamos a decir ante eso? El Señor te dice, te voy a enviar como oveja en medio de lobos. ¿Qué vamos a decir? No, yo quiero mi seguridad, quiero estar bien. No, te voy a enviar como oveja en medio de lobos, en situaciones peligrosas, en situaciones adversas te voy a enviar. Te voy a enviar a situaciones donde te vas a sentir incómodo. ¿Qué es lo que vamos a decir? Sí, pero primero voy a arreglar mi vida y voy a asegurar mi futuro y mi vejez. Cuando esté todo seguro, ahí te sigo. Cuando ya no tenga ninguna otra preocupación, cuando cumpla todos mis deseos y cuando cumpla todas mis cosas, ahí te voy a seguir y ahí voy a hacer lo que tú quieras. Pero antes, deja ordenar mi vida, terminar mi estudio, comprarme mi casa,
tener mi auto, tener hijos, nietos, envejecer, y cuando ya me quede poco, ahí te doy todo. A veces así decimos, a veces pensamos que así va a ser. Y el Señor te dice, sígueme, sígueme. Ten miedo a aquel que puede matar el cuerpo, a aquel que puede matar el alma en el infierno. Ten temor de eso. Ten temor de eso. Y no tenga... tiene que estar dispuesto a morir, a morir, a morir. Hay que seguir al Señor a morir. Hay que seguirlo. Los jóvenes, estoy viejo. Los jóvenes tienen eso, a morir con el... Pero es a morir con Cristo. Es a morir a mi yo, a morir a mis deseos, a no tener otra preocupación más que Cristo, a no tener otra cosa más importante más que Cristo. Cristo es lo primero. Cristo es primero, Cristo es el único. El Señor no ocupa segundos lugares, el Señor ocupa el primer lugar. El primer lugar ocupa el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Seguirlo a Él. No debe haber nada más importante que seguir al Señor. No debe haber nada más importante que hacer su obra y su voluntad. Si ponemos algo por sobre el Señor, si ponemos algo por sobre la voluntad de Dios, y si hacemos algo muchas veces que está más arriba que el Señor, hay algo que no hemos entendido. Hay algo en lo que tenemos que profundizar con el Señor. Algo no está bien. Y tenemos que ir a buscar el por qué, el cómo. Conocerte, Señor. Le pido que nos pongamos de pie.